días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, los que están allá de manera presencial. Bienvenidos a aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Este es el día del Señor, nos gozaremos y nos alegraremos. Esa es la bendición que hemos recibido nosotros como hijos de Dios en esta época para poder ser de bendición y de edificación a los hermanos que se reúnen con nosotros y que nosotros seamos edificados y bendecidos con los hermanos que se reúnen con nosotros. Quisiera comenzar en esta mañana de domingo previo a nuestro mensaje, recordarles el versículo del desafío de este mes de octubre, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Lo dice de nuevo conmigo. Salmo 19, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted alguna vez había tenido duda por qué memorizar los versículos en la Biblia, si usted alguna vez había tenido duda de por qué nos congregamos y por qué nosotros nos rebelamos al pensamiento de muchos de nuestros hermanos, siguen siendo hermanos nuestros, pero igual que tienen el pensamiento que no es necesario que nos congreguemos. Los hermanos que nos siguen en la página de Facebook, como mi propia familia sanguínea, que sigue la página en Facebook porque no están en Honduras, ellos tienen plena justificación. Algunos otros tienen más o menos una pequeña justificación por el hecho de no tener transporte y por eso no pueden llegar al local donde nos reunimos. Pero si usted tenía alguna duda en referencia a memorizar los libros de la Biblia y a congregarse, Salmo 119, 11 nos da la pauta perfecta, porque no es sino a través de la memorización de los versículos y a través de la predicación de la palabra y la comunión con los hermanos que nosotros podemos guardar los dichos del Señor, y eso nos tiene como bendición o consecuencia que nos mantenemos en santidad. Así que usted que está allí en casa, en iglesia, bienvenido, gracias por obedecer el mandamiento de nuestro Señor cuando nos dice a través de Pablo: no dejen de congregarse. Bienvenidos a la casa del Señor. Oramos y comenzamos este mensaje de edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, esta mañana queremos darte la honra y la gloria, Señor. Ya vamos a mitad del mes de octubre y hemos visto tu misericordia, hemos visto tu bondad. Y Señor, en gratitud y en obediencia al mandamiento de congregarnos, aquí estamos juntos, algunos virtuales, algunos presenciales. Señor, sigo orando por mis hermanos que todavía permanecen con la idea que la pandemia nos vino a dar un mensaje de la no necesidad de congregarnos físicamente. Oro por ellos que aún todavía hoy, pudiendo estar allá en casa presencialmente, no lo están. Están todavía virtual. Aquellos que pudiendo conectarse con nosotros no se están conectando. Oro por ellos y bendigo a mis hermanos que están en casa presencialmente y que están virtualmente desde sus hogares o desde sus trabajos, probablemente, como sabemos que, por ejemplo, nuestra hermana Elcita de Zúñiga, ella tiene por su trabajo, algunas veces se tiene que conectar virtualmente. Pero Señor, aquí estamos nosotros con gratitud, dándote honra y gloria, porque podemos nosotros tener nuestro tiempo de edificación. Después de haber tenido este tiempo de adoración a ti, ahora nos edificamos en tu espíritu a través de tu palabra. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. ¿Tiene su Biblia con usted? Espero que sí. Encienda su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Quiero pedirle que mantenga su Biblia abierta, leyendo la palabra de Dios, pero además también buscando conmigo los otros pasajes que en esta mañana yo le voy a compartir. Dice Lucas 14, 25, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea de edificación a nuestro espíritu. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Repito este versículo que no lo leí bien. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vamos a quedarnos hasta allí, hasta el versículo 33. Me quiero anticipar a que el mensaje de la primera parte de estos versículos que he leído, 25, 26 y 27, que básicamente es donde nos vamos a estar concentrando en esta mañana. Y luego del 28 al 33, pareciera ser, del 28 al 32, pareciera ser que está hablando de un tema, discúlpenme, totalmente diferente. Como no tiene nada que ver el ser discípulo y renunciar a todo lo que nosotros debiéramos de renunciar para seguir a Jesucristo, con el que planea construir algo y tiene que asegurarse que le va a alcanzar el dinero que tiene para terminar la construcción, o el rey que va a una guerra y que de repente no sabe si puede conquistar o hacerle frente al otro ejército que tiene un mayor número de soldados. No, pareciera ser que no tiene nada que ver. Conociéndome, tengo la percepción que probablemente yo no vaya a poder combinar esos dos mensajes en este domingo, pero en algún otro domingo yo les voy a poder referir al qué se refiere, el por qué para un tema totalmente diferente en la segunda parte está incluido acá. Hoy quiero que juntos meditemos en el Señor con una pregunta importante que quiero que usted se la haga. Hágase esta pregunta, por favor. ¿Soy discípulo? ¿Soy discípulo? ¿Cómo manifiesta usted? ¿Cómo responde usted a sí mismo ser discípulo? Y aquí permítame darle otros adjetivos que nos ponemos como hijos de Dios. Y ahí ya le estoy diciendo un adjetivo. ¿Cómo es que venimos a ser hijos de Dios? Bueno, cuando Cristo nos encuentra, toca nuestro corazón, nosotros abrimos, nos convencemos a través del Espíritu Santo que somos pecadores y que estamos separados de Dios y que pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de la vida pecaminosa que llevábamos y nos consagramos para vivir por siempre y siempre delante de Él como sus hijos. Ahora nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, en el Evangelio de Marcos. Ahora, hay una cuestión acá. Ese adjetivo es muy lindo y algunos de nosotros queremos clamar o reclamar ese adjetivo. ¿En qué momento? Cuando estamos en necesidad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una deuda y nos está ahorcando y queremos suplir y queremos que Dios nos herede, que nos dé un poquito de bendición para poder nosotros solventar esa necesidad que tenemos. Nos sentimos hijos con un Padre que todo lo tiene y que todo lo puede y que nos puede suplir, y sabemos que lo puede suplir. Algunos de los hijos de Dios se pelean con Dios cuando reclaman sus derechos de hijo y que no reciben la bendición que le están pidiendo al Padre, a su Padre. Y dice, bueno, y entonces, si yo soy hijo, ¿dónde está mi bendición? Y en las Escrituras, no es el mensaje de hoy, voy a compartirlo en otro domingo, si Dios me lo permite. Hay una pregunta de Dios: si soy padre, ¿en dónde está mi honra de padre?
este mensaje que hoy estoy comenzando podría darse para un estudio muy profundo que pudiéramos hacerlo en adelante en la programación que el pastor Moisés tiene para el mensaje de los domingos. Así que la pregunta permanece ahí. Le dije que yo le quería ofrecer algunos otros adjetivos. Ya le ofrecí el primero: Hijo de Dios. Segundo adjetivo del cual nosotros podemos clamar que somos y que tenemos, que poseemos. Tenemos el derecho de llamarnos así: creyentes. Somos creyentes. ¿Qué otro adjetivo? Somos cristianos. Algunos separan el término y se autodenominan o se denominan correctamente evangélicos. Y algunos un poquito más conservadores por el hecho de, y yo ya prediqué al respecto aquí en la iglesia, con respecto a que hay, ahora cualquiera se llama cristiano, ¿verdad? Entonces se agregan un adjetivo uniendo estos dos términos: cristiano, evangélico. Ok, entonces varios adjetivos. Hay un adjetivo del cual yo me quisiera enfocar en esta mañana y es el adjetivo de discípulo. Y se lo estoy proponiendo a usted en esta mañana con la pregunta: ¿soy discípulo? ¿Soy discípulo? Verdaderamente, ¿me comporto como hijo de Dios? Sí, convenientemente, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a que esto sea malo, no. Dios nos dice en su palabra: pidan y yo les daré. El que puede pedir es el que tiene el derecho de pedir. El que tiene derecho de pedir es el que compró ese derecho a través de recibir la sangre de Cristo, a través de asimilar el sacrificio de Cristo y aceptar que Cristo fue en sustitución de esa persona. Bueno, reclamar derechos de hijo está bien, no se sienta mal cuando usted así lo hace. Luego, creyente, por supuesto, usted no puede ser hijo si no fuera creyente, si no creyera que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en su lugar, en mi lugar. Yo soy creyente y creo en lo que la palabra de Dios nos dice. Creo en su palabra, creo en su escritura y me baso en ella para mi forma de vida, para vivir esta vida terrenal en tanto Él nos viene a traer, y ojalá que fuera hoy. Muy bien, entonces, usted es creyente, puede dar evidencia de su... Y algunos, mi invitación en esta mañana en la introducción de este mensaje es: asegúrese que usted cree lo que cree y que sabe por qué cree lo que cree. Si este juego de palabras que acabo de usar no le pone así de, ay, ¿en qué creo? Métase al Instituto Bíblico. Este martes recién pasado comenzamos el estudio de Hebreos, y ese libro, esa carta llamada Carta General o Universal en el Nuevo Testamento, nos da una riqueza de material para incrementar nuestra fe. Le pueden dar testimonio mis hermanos que están en el Instituto Bíblico. Así que, bueno, entonces creyente. ¿Qué otro adjetivo le dije? ¿Se recuerda? A ver, dígaselo a la persona que tenga a la par. Le dije hijo de Dios, creyente, le dije cristiano, le dije evangélico y le dije el que une los dos términos, cristiano evangélico. Muy bien, pero este adjetivo es el que en mi criterio, a mi manera de pensar, nosotros a través de la era de Jesucristo para acá y hasta que Él venga, debiéramos de identificarnos y de hacer uso del adjetivo de discípulo, que cuando se menciona su nombre, yo voy a mencionar, por ejemplo, a Mauricio. Amo mucho a mi hermano Mauricio Vítola, y le puedo decir Mauricio el discípulo. ¿Recuerda usted cómo se autodenominó Juan? Y digo autodenominó porque eso fue lo que él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 21, el discípulo que más amaba. Él ya se agregó un doble adjetivo, un doble calificativo al discípulo, el discípulo que más amaba. Entonces era Juan, el discípulo al que Jesús más amaba. No estaba diciendo, no creo que Juan, en la manera en como yo he estudiado los escritos que él tiene, Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis,
Esos son los libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento que Juan escribió. Y no creo, leyendo sus otras cartas, que él haya sido demasiado presuntuoso para agregarse ese adjetivo de el discípulo que más amaba. Entonces, agréguese eso usted también. Pero yo quisiera que usted se lo agregara en la manera en como yo he querido agregármelo. El discípulo que más ama a Jesús. No el que más me ama. Ya me demostró su más grande amor, que en 2 dimensiones, si me permite compartírsela, y estoy hablando de mí mismo. Él me rescató de estar separado eternamente de Él. Bendito sea el nombre de Dios, y usted tómelo para usted también. Segundo, su misericordia no cambia día con día a pesar de mí. A pesar de mí, la misericordia de Dios no ha cambiado. A pesar de mi conducta, de mi mala conducta, de mi insistencia en pecar, Él no cambia su misericordia. Me sigue instruyendo y enseñando y corrigiendo, redarguyendo, para que yo me mantenga fiel a la santidad a la que Él me ha llamado. Muy bien, entonces, de nuevo le digo, el propósito de este mensaje es que usted y yo respondamos con un afirmativo grandote. Sí soy discípulo. Pero veamos las características de ese clase de discípulo que usted debe de tener. En primer lugar, quisiera que viéramos las características no del que eso no es discípulo, sino más bien de una congregación que está formada por no discípulos, que está formada únicamente por creyentes, por salvos, ahí está otro adjetivo, no se lo había mencionado, por cristianos o por evangélicos o cristianos evangélicos, que son todo eso, pero que no reúnen las características de ser discípulos, ¿sí? Y Dios me dio la oportunidad de compartir de frente a frente con una pareja de hermanos esta semana, al que yo les hacía ver, y por supuesto los invité, ellos tienen su iglesia acá, pero les dije, ahí va a quedar grabado en el YouTube este mensaje, cuando puedan escúchenlo. Al hablar con ellos de un mensaje que yo todavía no he predicado, y algunas veces lo hago con personas que tengo conversación con ellos después de haber predicado un tema y los mando al mensaje, pero tenemos una interacción con ellos en relación al tema, y eso me ayudó a ordenar más mis pensamientos de lo que yo le quería compartir a usted en esta mañana. Entonces, hay congregaciones, hermanos, bendito Dios, y tenemos la consigna, usted y yo como miembros de Intimidad con Dios Honduras, de formar más congregaciones. Tenemos que plantar más iglesias, no nos podemos quedar con los que somos. Y esa ha sido la invitación que Dios me ha hecho, y que Dios mediante, con la ayuda del pastor Moisés y con la ayuda del pastor Ian, que ya pronto usted va a tener noticias al respecto, de cómo nosotros vamos a formar una nueva congregación. Pero ¿para qué más? Se necesitan, hermanos. Principalmente porque, con todo y que a mí me llama mucho la atención y digo, wow, sería muy lindo, las megas iglesias están conformadas por un montón de creyentes, salvos, cristianos evangélicos, hijos de Dios, pero que no son discípulos. Y aun cuando nosotros seamos pocos en esta congregación, usted y yo nos tenemos que asegurar que cuando decimos la pregunta, ¿soy discípulo?, tenemos que responderla. El primer punto que quiero compartirle entonces acerca de ser discípulo es respecto a ¿qué características tiene una congregación, una iglesia local que no tiene discípulos? Y yo se lo puedo decir con mucha autoridad por el tiempo que he llevado pastoreando la iglesia y el tiempo que Dios me ha permitido ser pastor. Fui pastor asociado en una iglesia en Honduras, fui pastor asociado en nuestra iglesia aquí en Guatemala. Fui pastor de una iglesia en el interior de la República, y en esta experiencia que Dios en su misericordia me ha permitido tener, yo le puedo decir, y claro, no se lo diría muy directamente a alguien, mire, lo que yo veo en usted es que usted no es un discípulo, es creyente, salvo, es cristiano, pero usted no es un discípulo. Ahora les voy a decir por qué yo no me animaría a hacerlo. No porque yo
perciba que no tiene esas características de discípulo. ¿Cuáles? Ya las vamos a ver. Pero para empezar, aquel que no quiere renunciar a lo que tiene para identificarse como verdadero discípulo, que es la base bíblica que tenemos en esta mañana. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, estoy leyendo el versículo 26, no puede ser mi discípulo. Aquel que se ama a sí mismo mucho más que ser discípulo de Cristo, no es un discípulo. No puede, eso es lo que nos dice la Escritura, no puede. Y si se lo leo en la otra versión, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Y me temo, mis hermanos, y ahí yo estoy incluido, sin ninguna duda, en el que nosotros algunas veces nos amamos más. Por ejemplo, ¿cuántos llegan a su casa llegan el viernes, y algunos todavía que tienen que trabajar el sábado, y el domingo dicen, no, este es mi único día para levantarme tarde, no voy a ir a la iglesia? Ay, lo escucho en el Facebook, espero que no sea el caso de alguno de los que están ahorita justamente viéndonos en la transmisión. Que su justificación haya sido cualquier otra, menos decir, estoy muy cansado, no voy. Y cada vez que yo digo esta expresión, me recuerda mucho a la película Up, no sé qué nombre tuvo en español, pero se trata de un niñito gordito que está con un anciano que lo visita porque es un Boy Scout, y ahí comienza la trama. Accidentalmente el niñito acompaña al viejito a mover su casa, que se la querían comprar en 2 edificios, él no la quiso vender, finalmente sabía que la tenía que dar, pero entonces se levantó la casa a través de globos, Hollywood, ¿verdad? Y entonces el niñito iba con él accidentalmente, y cuando ya están en el lugar en donde se supone la casa debería de estacionarse, ubicarse por la promesa que le había hecho a su esposa, le dice el niñito, ya no quiero caminar. Los que vieron la película sabrán de lo que estoy hablando ahorita. Y ahí está este pichinguito, se diría en Honduras, esta caricatura, este muñequito pintado allí que nos identifica. Hay veces que nosotros no hemos querido. Le cuento, por ejemplo, la semana pasada le dije a mi esposa, quisiera que fuéramos a caminar a un centro comercial, solitos tú y yo. Vamos a caminar, nos tomamos un cafecito, platicamos. Tuvimos tanta actividad que estábamos tan cansados que dijimos, mejor no vayamos, ahí vamos otro día, ¿te parece? Y ella como que estaba esperando que yo le dijera eso, porque no me hizo, no, hombre, ya me ilusioné, vamos. Así que ir a una cosa de esas, dejar de ir a una cosa de esas, está bien. A menos que estemos con ello decepcionando a nuestro cónyuge, hagámoslo aún cuando estemos muy cansados, pero decepcionar a nuestro Dios asistiendo a la iglesia, ese es el que no es un discípulo. El que dice, está bien, no. ¿Cuántos después de pandemia, hermanos, oremos por esta gente? Son nuestros hermanos, invitémosles incluso, tenemos todo el derecho, no estaríamos pescando en pecera, que ha sido mi consigna en la iglesia. Vamos, hay peces, hay peces en el mar que ya han sido transformados, pero que no están en la pecera de la iglesia. Y deberían de estar allí. Tiene usted que perseguirlos. El discípulo va y persigue a ese tipo de ovejas, a los que después de pandemia se enfriaron tanto que ya no quieren buscar del Señor por comodidad, por pereza, por cansancio, por cuánta excusa. Pero el verdadero discípulo tiene la plena conciencia, tengo que ir. El verdadero discípulo prioriza. Mire, yo, por ejemplo, tengo mucha compasión y oro para que mis hermanos, los ingenieros de la iglesia, por ejemplo, tenemos varios ingenieros en la iglesia y ellos tienen trabajo en el interior de la República y tienen que viajar. Y yo entiendo por ellos que se van por semanas para allá y que el domingo, estando a una distancia de 3, 4, 5 horas de distancia de su casa,
tienen que regresarse a su casa, a la capital, y luego el domingo ir a la iglesia. Entiendo que haya una dificultad de movilización. Entonces oro por mis hermanos ingenieros que tienen trabajos que los obliga a ausentarse de la congregación. ¿Y sabe por qué tengo compasión? Porque ellos están perdiendo de la edificación de estar congregados. Si no, el mandamiento no hubiera sido puesto. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. El discípulo no deja de congregarse. Los miembros no andan, una congregación que no tiene discípulos, tiene creyentes, tiene salvos, tiene hijos de Dios, pero no son discípulos, no han dado manifestación de esa prioridad en la congregación. Y no sé, al rato usted no solo tendría que preguntarse, y espero que la respuesta sea oportuna, no tiene solo que preguntarse por qué, si es discípulo o no. Soy discípulo. Usted tiene que preguntarse en su iglesia. Si usted es visitante, acá en la transmisión, que es congregante, es miembro de otra iglesia, usted tiene que preguntarse, yo soy miembro de una iglesia, soy miembro de esta iglesia, usted es miembro de intimidad con Dios. Usted sabe, mi hermano, que nosotros no invadimos el sistema de vida de una persona, y cuando nos visita en la iglesia, sí le damos una hojita, ahora lo hacemos virtualmente, lo mandamos a un formulario de Google para que nos dé su información, y ahí viene una pregunta: ¿Dios le ha movido a ser miembro de esta congregación? Y la gente con toda libertad puede decir sí, puede ser no, y hay quienes que ni siquiera llenan la hoja de información que nosotros pedimos, solo para entrar en contacto, solo para saber si le debemos de dar o no seguimiento. Usted tiene que preguntarse, yo soy miembro, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, y yo voy como discípulo de Cristo a luchar, a sufrir, a pelear, a trabajar, a servir por mi iglesia. Hermanos, y quiero pedirles perdón. Tal vez yo mismo no incentivé mucho esa pasión de ser miembros de una congregación. Quiero decirles que admiro los miembros de otras congregaciones en su pasión de ser discípulos que se identifican con una congregación. Llueve, truene o relampaguee, no importa en dónde le toca su servicio, no importa qué es lo que les toca hacer. Y ellos ahí están y no cambian su privilegio, y siguen sirviendo y siguen creciendo y no dejan su congregación. Y cuando el pastor pide algo, y no estoy haciendo un comercial subliminal aquí con usted, pero me agradó tanto ver a hermanos que se acercaron al pastor Moisés cuando él fue nombrado pastor principal de Ministerios de Intimidad con Dios Honduras, que le fueron a decir: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Díganos dónde estamos. Y gente que tal vez no lo dijo, pero que lo está haciendo. Ahorita viene a mi memoria, a mi mente, justamente la hermana Evelyn. Gracias, mi hermana Evelyn, por ser de esas miembros fieles, fiel congregante y además una fiel servidora, una fiel discípulo de Jesucristo. Así que si usted dice, no, yo no soy miembro de esta iglesia, usted es visitante, bienvenido. Qué bueno que usted esté en la iglesia. Le agradezco que se esté congregando con nosotros. Considere ser miembro de la iglesia con todos los privilegios y responsabilidades que lleva ser miembro. ¿Y cuáles son esos privilegios y responsabilidades? Ni más ni menos que ser discípulo. Esa es la primera característica que usted y yo tenemos que tener para poder decir: yo soy miembro de esta iglesia, yo soy miembro de la familia de Dios. Ese es ser hijo de Dios, eso es ser salvo, eso es ser creyente, eso es ser cristiano evangélico. Pero esta mañana, a través del Espíritu de Dios, es mi oración en el nombre de Cristo Jesús, que usted esté recibiendo este mensaje que Dios le da. Debe ser discípulo. ¿Soy discípulo? Ojalá que usted empiece a contestar sí, o que usted diga: uy, me falta, ¿qué tengo que hacer? Ya vamos a llegar a ese punto. Los miembros no solo cristianos de domingo, creyentes de vestíbulo les llaman algunos hermanos en libros. Creyentes de vestíbulo. Sí, les gusta estar, les gusta algunos. Yo doy gracias a Dios por
por los que llegan de esa manera. Algunos van a la iglesia solo para ver qué hay de nuevo, a quién miran, quién llegó, quién no llegó, para enterarse de algunas noticias, chismes, de lo que esté pasando en la vida de alguien. Sí, también he estado en congregaciones que tienen esa característica o ese tipo de personas. Y yo digo, gloria a Dios, por medio de escuchar la palabra de Dios, Dios les va a dar a confrontar con su palabra y van a llegar a convencerse que lo que tienen que ser es ser discípulos. Los miembros vienen en busca de una buena conferencia, de un mensaje. Estoy hablando de las características de las congregaciones que no tienen discípulos o que tienen personas que no han llegado a esa categoría, a ese nivel. No puede, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dice el 27. No puede ser, pero está lo que está de no puede, lo que está diciendo es no tiene las capacidades personales para ser discípulo. Y eso es lo que tenemos que estudiar en esta mañana. Miembros que no se descubren a sí mismos y no se desarrollan. Y le voy a decir, deme un segundo, creo que fueron 3, 4 ahora. Déjeme decirle, después de 34 años de ser creyente, de ser cristiano y de haberme en alguna época incluso llamado discípulo, ya había sido pastor de una iglesia, este es su servidor. Tuvimos una circunstancia familiar, incluida un accidente automovilístico en el que fuimos arrasados por una rastra, un tráiler aquí en Guatemala, y entonces Dios tuvo misericordia y nos salvamos los 6. ¿Quiénes 6? Los miembros 5, los 5, mamá, papá y mis 3 hijos, más nuestra mascota, nuestra perrita. Se salvaron, nos salvamos, los 6. Misericordia de Dios, y aquí estamos todavía, ¿qué? Son casi 15 años ya de eso, más o menos, fue en el 2004. 2010, hace 18 años. Entonces, miren mis hermanos, cuando pasó todo eso, que no es solo ese evento, hubieron otros eventos más, principalmente en mi vida y en mi vida espiritual. El siguiente capítulo de nosotros fue, bueno, nos vamos a congregar, está bien. Yo no quiero que mis hijos crezcan con esa idea de que está bien no ir a la iglesia. Y entonces, unos lindos amigos, Sammy y Carlita, nos fueron de nuestro accidente, nos fueron a visitar. Mi esposa estaba convaleciente, estaba en cama, no podía salir. Teníamos una justificación de no ir a la iglesia. Pero mis hijos pero no los podía llevar. Así que nos quedábamos en casa, teníamos un devocional. Pero llegaron estos amigos, Sammy y Carlita, y dijeron, ellos eran novios nada más y querían practicar a tener hijos. Y se los llevan y dicen, por favor, déjenos llevarlos a sus niños. Ustedes descansan y ellos van a la escuela dominical. Y dijimos, ¿por qué no? Les teníamos toda la confianza, eran nuestros amigos personales y les podíamos dar a nuestros hijos para que ellos fueran a la escuela dominical. Y nuestros hijos regresaban súper emocionados, como yo quisiera que los niños de intimidad con Dios regresaran a sus casas y contaran maravillas. Esa es la experiencia de mis hijos. Ellos llegaban, papi, mami, fíjense, hicimos esto, hicimos lo otro, nos enseñaron, este es el versículo que aprendimos, mirá mi hoja de trabajo, cuánta cosa. Y eso era domingo a domingo de aproximadamente unos mes y medio, 2 meses probablemente en ese proceso. Hasta que dijimos, tenemos que ir a ver en qué iglesia están yendo estos muchachos. No eran muchachos en ese tiempo. Estos niños, vamos ahí. Y nos fuimos. Pero una cosa que yo le dije a mi esposa, no a mis hijos porque ellos no me iban a entender. Yo le digo a mi esposa, vamos a entrar, escuchar e irnos. No vamos a hacer absolutamente, que no nos conozcan. No vamos a, si nos piden nuestro nombre, pues ni modo, ¿verdad? Pero nada de trasfondo, no he sido pastor, yo no sé nada de Biblia, no me quiero comprometer a nada. ¿Qué quería ser yo? Un solo visitante, un solo congregante.
No quería que me descubrieran, no quería que me entraran en un proceso de desarrollo espiritual. Yo me quería congregar porque sabía que lo tenía que hacer. Yo mismo ya había predicado, hermanos, no se queden en su casa, vénganse a la iglesia. Y yo me iba a quedar en mi casa. No, eso no iba a pasar. No iba a pasar conmigo. Y gracias a Dios no pasó, exceptuando los mes y medio, 2 meses que mi esposa necesitó estar en cama. Entonces, ¿qué es lo que estaba evidenciando yo? Yo no me quería comprometer. Había una serie de sucesos, de eventos en mi vida espiritual que me llevaron a esa conclusión. Y mayormente uno de ellos se lo puedo compartir con libertad, que la iglesia en la cual yo me estaba congregando a ese momento me estaban poniendo en una ruta de servicio pastoral muy larga, de más o menos me iba a tardar unos 15, 16 años para volver a llegar a ser pastor. Y había sido pastor, yo quería ser pastor. Mi versículo lema en la Biblia, en el ministerio, era: quien desea obispado, buena obra desea. Yo decía, ese soy yo. Algunos Dios los llama, espero que no sea ninguno de aquí, pero algunos Dios los llama. Les está llamando al ministerio, al servicio, al liderazgo, al pastorado. Y dicen, no, eso no soy, eso no es para mí, eso no es para mí. Por eso cuando yo invité, el Señor puso en mi corazón y yo vi la reacción de la congregación al ver al llamado del pastor Moisés, no dudé en hacerle la invitación y tener el privilegio de ordenarle como pastor. Es qué privilegio tan grande ese. Y lo mismo sucedió cuando le hicimos la invitación a nuestro hermano Ian Aguilar, que junto con su esposa Sarita han abrazado también el llamamiento pastoral, y solo nos hace falta ordenarles al ministerio, orar por ellos. Eso sencillamente es una ceremonia muy significativa, muy solemne, que pronto estará sucediendo, Dios mediante. Usted ha sido llamado, no se resista. Pero antes de ser llamado al pastorado, al liderazgo, al servicio, pregúntese, y esta mañana es muy oportuna para que usted inmediatamente responda: ¿soy discípulo? Sí, soy de los que puede cargar su cruz e ir en pos de Jesús. Tengo las capacidades para ser discípulo. ¿Quién no? Como yo en ese tiempo, hace 18 años. Que no me quería comprometer, estaba dolido en mi corazón, estaba herido en mi corazón, y Dios me iba a dar ese tiempo. Dios me iba, mire, pasó 6 años en el que yo oficialmente recibí mi ordenamiento pastoral. 2004 fue esta situación, 2010 fue mi ordenamiento pastoral, y fuimos llamados los dos, mi esposa y yo, al ministerio pastoral. Fuimos los dos al mismo tiempo, aceptamos el reto, pero tuvo que haber pasado 6 años para que eso sucediera y yo reaprender en mi vida espiritual. Hermano, si usted puede hoy decir: yo creo que no soy discípulo de Jesús, soy creyente, soy salvo, pero creo que todavía no llego a esa categoría de discípulo en todo lo que ha estado diciendo el pastor Jorge. Mi hermano amado, si usted está ahí, yo estuve ahí también. Tuve que pasar por ese proceso. Dios se tardó conmigo 6 años en pasarme por ese proceso. Y yo pasé por todo lo que usted pueda pensar que ahora mismo le estorbe para decir: yo quiero ser un verdadero discípulo, pero no puedo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede. Si usted hoy dice: no puedo, está entre estos que Jesús estaba mencionando de no poder. Y espero que usted sea como yo. Hoy tuve que armar mi púlpito. Dejamos allá en Honduras un recurso de que nuestro hermano Nahum Zúñiga nos regaló para la iglesia virtual. Ya no se necesita ahora ni el púlpito oficial que tenemos como iglesia, porque estamos utilizando este local que nos da ese púlpito hermoso que usted ve enfrente, transparente, de vidrio, muy lindo. Pero no me quise traer tampoco el regalo de nuestro hermano Nahum Zúñiga, se lo dejamos a la iglesia y aquí nos conseguimos uno específicamente para el propósito de seguir compartiendo y enseñando en la programación que el pastor Moisés nos hace aquí con ustedes. ¿Y qué hice yo? Pues yo sencillamente me fui al manual.
El manual me iba a decir cómo armar esto y me estaba funcionando. En una parte, una pieza no me encajaba. Algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal. Me iba al manual, lo leía de nuevo y yo decía, aquí dice, yo lo estoy haciendo como es. Después un golpecito nada más y lo hice llegar la pieza. Y le digo a mi hijo, mira, lo logré. Porque se iba a quedar así como medio raro el púlpito la base esta. Y me iba a quedar rara. No sé si se mira en la pantalla, pero me iba a quedar rara. Yo no estaba contento de la forma en cómo se miraba, si no quedaba en la forma original. ¿A dónde me fui? Al manual. El discípulo busca el manual para ser un verdadero discípulo. El discípulo aprovecha todos los recursos de instrucción bíblica. Y en esta su iglesia, mi hermano, tenemos recursos para usted. Por eso no les hemos llamado actividades nunca. Bueno, al principio. Hermanos, les invitamos a este evento. Eventos, sucesos, no son procesos. Por eso el Señor me llevó específicamente a cambiar. Yo pasé por un proceso. Mi corazón estaba herido, dolido. Le tomó 6 años al Señor. Y yo no sé cuánto tiempo, creo que... le tomó 6 años al Señor en Honduras. Bueno, hicimos 9 años en Honduras, pero le tomó 6 años al Señor en Honduras el que pudiéramos nosotros asegurarnos del llamado de Dios en relación a la plantación de iglesias, que es el proceso al cual Dios nos está llamando ahora. Entonces, mis hermanos, no sabe cómo ser discípulo, vaya a la Biblia, vaya al manual. No sabe cómo ser discípulo, aproveche los recursos que tiene su iglesia para ser un verdadero discípulo. Yo se lo pido con todo mi corazón. ¿Cuál es, pastor? No lo sabe todavía. Eso me provoca un poquito de tristeza, pero a mí no me importa en absoluto poderle mencionar de nuevo. Martes, Instituto Bíblico. Miércoles, Perspectiva Bíblica, un estudio profundo de la palabra del Señor, tal como lo hacemos los domingos, pero ahí vamos en series. Se lo decía yo el miércoles pasado. Viernes, tenemos reunión de matrimonios. Y le he dicho a usted que si usted no está participando de un grupo de estudio discipular, porque ese es lo de los viernes, el grupo de los viernes se llama Grupo de Crecimiento Discipular, GCD. Antes nos llamábamos GPS, Grupo Pequeño Saludable. Pero el Señor me llamó a renombrar la organización de los grupos como Grupo de Crecimiento Discipular. Y estamos creciendo como matrimonios a ser discípulos, como matrimonios ser discípulos de Cristo. Jóvenes, tenemos reunión cada 15 días y tenemos esa bendición de tener a nuestros hermanos Cepeda, mesa a cargo de los jóvenes en los que se les predica, se les enseña. Hay una programación preciosa. Yo no lo pude haber hecho mejor. Bendigo el nombre del Señor por Armando y Tania, que están ahora a cargo de los jóvenes. Papás, les pido en el nombre de Cristo Jesús, manden a sus hijos a esa reunión. No dejen que se queden jugando videojuegos. No dejen que tengan la prioridad del deporte más que el estudio de la palabra del Señor. Discípulos. Cuando un hombre que acepta la doctrina cristiana vive de un modo que no es digno de esa doctrina cristiana, no es discípulo. No se desarrollan las disciplinas de discípulo. Es mucho más claro decir que es un mal cristiano que decir que no es cristiano. Entonces, aquí en el adjetivo estos que les estaba mencionando yo, dejando dejando en pausa el hecho de ser discípulos. Hijo de Dios, salvo, cristiano evangélico, creyente. Pero pudiera ser de que seamos malos. Porque al no aceptar los compromisos que vienen con el hecho de ser, lo que le decía al principio, cristiano, hijo de Dios. Yo quiero reclamar mis derechos de hijo de Dios. Y Dios tendrá todo el derecho de reclamar mis obligaciones como hijo de Dios. Muy bien. Segunda característica. Los creyentes de habitación. Los creyentes de habitación. El discípulo
que además está comprometido con lo que dice. No, ya superó. ¿Se recuerda que le dije que armé mi púlpito? Lo compré desarmado y lo armé. Y entonces, muy práctico, muy lindo. Me gusta. Estoy contento con él. Tal vez hace juego con el piso, pero usted no lo mira. Mire esto. Me fui al manual y el manual me indicó cómo yo debía de armarlo y ahora está acá. Solito, sin el manual, yo no podía. A eso es lo que se refiere Jesucristo. Grandes multitudes iban con él. Y volviendo les dijo, grandes multitudes. Esa fue la primera característica de las congregaciones. Hay multitudes de creyentes. Multitudes. Habían miles que lo seguían. Pero tristemente no todos eran sus discípulos, porque si no Jesucristo no se iba a voltear. Ese devolviéndose se detuvo, volteó a ver y les dice, si alguno viene a mí, ustedes que están acá, ustedes que vienen para acá, ustedes están acá, ¿verdad? Muy bien, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y aquí, déjeme decirle, yo de este mismo pasaje lo prediqué en otra iglesia, precisamente allá en Honduras, y una hermana muy linda, ella se me acerca al final del servicio y me dice, ¿sabe, pastor? Me dice, mi esposo agarró ese versículo como condición para abandonarme. Porque ahí él lo leyó y dijo, si alguno no aborrece a padre, madre y mujer e hijos. Y por eso abandonó mi hogar. Por eso se fue. Y sabe lo peor, me dice, que ni se fue por cuestión de querer ir a servir al Señor como evangelista o como misionero. No, se fue con otra mujer. Entonces le dije, Él no la dejó a usted por seguir a Cristo. Él no la dejó a usted y a sus hijos por ir a servir al Señor. Y déjeme decirle, y no me quiero detener en este versículo 26, para explicarlo de una manera más profunda. Pastor Moisés, usted y yo vamos a tener que conversar con respecto a la siguiente serie que yo mencionaba el miércoles de perspectiva, que estoy preparando, y usted y yo, y vamos a unir al hermano Ian y a los esposos Castillo, para que nos ayuden a tomar la decisión de cuál va a ser el siguiente. Pero aquí creo yo, mis hermanos, predicadores de iglesia, que tenemos un muy buen tema para desarrollarlo en perspectiva bíblica a más amplitud. Porque este versículo 26 necesita ser estudiado. ¿Qué realmente quería decir el Señor? Y por eso nos conviene irnos a otras versiones que nos digan de una manera diferente. Al pastor Moisés le gusta mucho la Nueva Versión Internacional, así que se las voy a leer en esa versión. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, miren cómo ya lo pone, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo acá Jesucristo es, no hay una invitación a que, bueno, Norita, lo siento, pero ya no te voy a amar, porque yo soy discípulo de Cristo. Hijos, se acabó mi apoyo en la manutención de su vida, menos mal, ya están grandes, ya miran ustedes qué hacen con lo que tienen ahorita, pero se acabó mi amor por ustedes, porque tengo que amar a Jesús. Esto no está diciendo la Escritura acá. Jesucristo no tenía ninguna intención de disgregar familias, nada, todo lo contrario. Más bien su mensaje era integrador, era de unificación de la familia. Hay un mensaje para los varones, por ejemplo. Espero que usted haya ido a la reunión de varones. Hermanos, hay un mensaje de responsabilidad importantísima en la Biblia para nosotros los hombres como cabeza de hogar, para la integración de la familia, la unidad de la familia. Así que aquí no está diciendo que tenemos que abandonar nuestras responsabilidades familiares. Y Pablo lo presenta de otra manera y dice, el que no se ha casado ni se case, hombre, mejor se dedica solo a la obra. Eso sí, si no se casa, pero ahí anda viendo muchachas, no, hombre, se va a quemar. Mejor cásese y ahí, como ya casado, sirva al Señor. Pero yo les digo que se queden como yo. Y Pablo no estaba diciendo que no se había casado o algo así como eso. Probablemente Pablo no se casó. Los comentaristas bíblicos y teólogos no se ponen de acuerdo a eso. O probablemente Pablo era viudo. Y
no tuvo hijos y por esa razón, así explico yo, porque es que Pablo a Tito y a Timoteo les llaman hijos en la fe. Muy bien, usted ya conoce mi pensamiento al respecto de los líderes espirituales que se consideran padres espirituales de los miembros de su congregación. Usted y yo somos hermanos y yo tengo el privilegio de ser uno de los maestros de la Biblia en esta congregación, como ahora mismo lo estoy enseñando. Muy bien, entonces ya he ido compartiendo a usted y espero no haberle hecho perder la atención en el mensaje y que todo lo contrario, que usted esté empezando a inflarse de pasión, diciendo yo quiero ser un discípulo. Tal vez no lo he sido mucho en mi pasada vida espiritual, pero a partir de hoy se marca una diferencia de la clase de discípulo o de la clase de creyente, de cristiano, de salvo, de hijo de Dios, que yo era, a la clase de discípulo. No voy a dejar de ser ni creyente, ni salvo, ni hijo de Dios, ni cristiano, ni evangélico, nada de eso, pero me concentro, pongo toda mi energía, pongo toda mi atención, mi prioridad será el que me pueda yo llamar discípulo de Cristo, el que no carga su cruz. Entenderé cuál es mi cruz para seguir a Cristo. Yo puedo. Manual de instrucciones. Y Sarita nos manda muchísimo un podcast al grupo de matrimonios que el hermano que predica allí dice, vayamos al manual de instrucciones. Yo me fui para armar esta mesa, este púlpito, me fui al manual de instrucciones. Vamos al manual de instrucciones para saber cómo podemos ser un verdadero discípulo. Carácter cristiano viene del griego carácter, charaza, que nos dice que es algo que está grabado en una cosa que le distingue de los demás. Vea conmigo, por favor, Colosenses 3, 5 y 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Carácter. El verdadero discípulo se manifiesta a través del carácter. No que lo haya abandonado ya. Por ejemplo, hablemos de algo que da vergüenza. Hablemos de algo que da mucha pena. A mí me da pena y me da vergüenza admitir que sigo luchando con no mentir. Aún, por ejemplo, con esas mentiritas, ¿verdad? Que se dicen blancas, inocentes, pero mentira es mentira. Entonces, mis hermanos, eso es parte de mi carácter. La Biblia dice, el que robaba, ya no robe más. Cuando venimos a ser discípulos, dejamos de desarrollar aquellas prácticas que se nos manifiesta de esa manera que nos identifica más como mundanos o no creyentes y menos como discípulos. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Uy, me dieron ganas de higos. Y ahora que estoy en Guatemala, voy a aprovechar. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto está dando usted, mi hermano? Y si usted quiere saber acerca de los frutos, váyase a la Biblia, váyase al YouTube, perdón. Sí, también, primero a la Biblia, pero váyase a nuestro YouTube. Ahí tenemos una serie de frutos, el fruto del Espíritu. Al menos ese fruto lo tenemos que estar dando. Usted se tiene que identificar. Cuando digo usted sabe que Dios ya me lo dijo a mí mismo. Yo me tengo que identificar como un discípulo de Cristo. Esos son los frutos que debo de dar. Ahora, usted dice, pero como discípulo, ¿qué tipo de fruto tendría yo que dar? Gracias por preguntarlo. No sé si lo preguntó, pero como yo la hice, ahora se la respondo. Escuche así. El fruto del discípulo es discípulos. ¿Qué tal? El fruto del discípulo es discípulos. Y entonces aquí cuando usted dice, la pregunta es, ¿soy discípulo? ¿Ok? Veamos pues, ¿cuántos discípulos lleva en su cuenta?
Y discípulos en su cuenta tiene que ver con el hecho de evangelizar, de a través del Espíritu, orar por esa persona y pedirle al Señor que le redarguya en su corazón para que tome su decisión de aceptar, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y cambiar de vida, ser transformado. Llevarlo a la iglesia. Mis hermanos discípulos, hablo con los que ya están diciendo, yo soy discípulo. Les pregunto, ¿cuántos discípulos han hecho? ¿Cuántos han llevado ya a la iglesia? Vea a la silla que tiene usted a la par ahorita y diga, esta silla está ocupada porque yo lo traje. O está en la casa, está cómodo en su sillón, en la cama. ¿Dónde está ahorita usted? ¿En qué posición se encuentra el discípulo? El discípulo obedece. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oye, hermano, qué pregunta tan poderosa y tan a mí me golpeó. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué es lo que me mandó a hacer Él? Pues, hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Mateo 28, 19 y 20. Hágalo. No puede conformarse a estar sentado en su casa, en su trabajo, en la iglesia incluso, sin estar haciendo discípulos. Esa es la conclusión del verdadero discípulo, el que es discípulo. Y aquí, disculpe que haya incluido el verdadero discípulo. O se es discípulo o no se es. No hay una diferencia de verdadero. El discípulo es discípulo. El que no es discípulo no lo es. Puede ser creyente, puede ser salvo, puede ser evangélico, pero si no es discípulo, no hace discípulos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí hace la ejemplificación del sabio y del necio, del que construyó su casa sobre la roca, del que no la construyó en la arena. Obediencia, señorío de Cristo. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ay, qué golpe tan duro el que le estaba dando a la iglesia, a Israel, su pueblo, pero también es un mensaje duro, contundente para usted y para mí cuando no somos identificados como discípulos de Cristo. Muerte a nuestro yo. Lucas 9, 23 y 24. Deme unos 3, 4 minutos más de su tiempo, por favor. No se desconecte del Facebook, ya que no tiene, ahí está en su casa, está en la comunidad, no se desconecte, no se despida todavía. No empiece a decir, buenas tardes, hermanos. No lo haga todavía, espérese aquí, escuche completo el mensaje del Señor. Y decía a todos, dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Como estoy involucrado en un ministerio de alto riesgo, estoy feliz porque me sacó de mi zona de confort, de mi comodidad. Una vez compartiendo con una pareja muy linda, amigos nuestros con mi esposa, me hicieron una pregunta muy, muy confrontativa. Y me decía, discúlpeme, me decía, pero tú tenés una familia, tenés esposa, tenés hijos, ¿cómo te estás arriesgando? Y le recordé este versículo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. No espero, no es mi anhelo, no es un deseo de mi corazón perder mi vida por la causa de Cristo. Es decir, en la causa de Cristo. Pero si eso es el precio que yo tengo, ¿qué precio? Es mayor el que tuvo Jesucristo. Si yo muero, sigo viviendo. Si yo muero, sigo existiendo. Ojalá que no llegara a ese punto, pero si esa es la forma en que Dios escoge conmigo, sea el nombre de Dios glorificado. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente glorificado. Glorificamos a Dios, hacemos discípulos uno a la vez. Uno a la vez. Usted no tiene, yo no le estoy pidiendo, llene la iglesia, hermano. En el local que tenemos, y yo se lo anunciaba en
en uno de los domingos que estuve allá con ustedes de manera presencial. Yo decía, hermanos, si no llenamos este local, pues vamos a tener que pasarnos a uno más pequeño. Y hasta que digamos, bueno, ya no cabemos aquí, pasémonos a uno más grande. Pero que sea un reto para usted. No vamos de aquí. Aquí estamos cómodos. Contribuya, llene el local. Ofrende al Señor para sostener este local. Y usted va a recibir del Señor. Y no es un mensaje subliminal otra vez. No es para condicionarle a usted. Pero, ¿cómo podemos llenar un local? Haciendo discípulos, cumpliendo con los que nos pidió. Siendo discípulo y haciendo discípulos. Siendo discípulo y haciendo discípulos. Termino con esto. El término discípulo se lo merecen aquellos que de algún modo espiritual refinado, interno, interiormente, están mucho más cerca del Espíritu de Cristo. Entonces, mi pregunta hoy, al principio fue, ¿soy discípulo? Termino con esta pregunta. Oro por usted y le pido que usted aproveche las oportunidades y recursos que tenemos para su edificación, para ser discípulo. Merecemos ser llamados discípulos. Porque una gran multitud seguía a Jesús, no todos eran discípulos. Me pregunto cuántos de aquellos dijeron, no, ese mensaje de abandonar, no estaba diciendo que abandonara, pero de aborrecer a mi mamá y mi papá, se recuerda, a uno le dijo, sígueme, déjame ir a enterrar primero a mi papá. Tal vez ni muerto que estaba el Señor. Claro, tal vez estaba a punto de morir o algo así, por eso se estaba anticipando. Pero le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y cómo hace eso? Otro día lo explico, pero usted ya lo entendió el punto. Merecemos ser llamados discípulos. Porque mire, yo no quiero dejar de ser hijo de Dios, no me conviene. No quiero dejar de ser salvo, me perdería la eternidad con Cristo. Pero yo tengo que ganarme el derecho de llamarme discípulo. Oro en esta mañana, Señor, que tu mensaje haya sido contundente para todos nosotros. Lo es para mí y oro que lo sea para mis hermanos. Señor, que veamos un antes y un después de este día. Un antes y un después de hoy. Señor, que nos ganemos el derecho de llamarnos discípulos tuyos. Que podamos tener la capacidad de tomar nuestra cruz y seguirte. Quiero ser tu discípulo, soy tu discípulo. Y quiero manifestar con mi carácter que soy tu discípulo. Y quiero manifestar haciendo discípulos que soy tu discípulo. Oro por mis hermanos en esta mañana, los que están presencialmente como los que están en casa o viendo en diferida esta transmisión. Oro porque cada uno se identifique y se gane el adjetivo de ser discípulo. Y yo que le agregué para mí mismo, el que más ama a Jesús. Bendito tu nombre. Amén y amén. No se desconecte, seguimos adelante. Doy el tiempo para que presencialmente se finalice la transmisión. Dios les bendiga.